libertad. Te entrego mi vida y así por la fe, lavado y más blanco que nieve seré, más blanco que la nieve seré, lavado en tu sangre y limpio por fe. Por esta pureza doy gracias a ti, pues santificado por tu gracia fui. Limpieza tu sangre me trajo, yo sé, lavado y más blanco que nieve quedé, más blanco que la nieve seré, lavado en tu sangre y limpio por fe. Amén. Precioso cantar acerca de eso. Gracias a su sangre podemos ser tan blancos como la nieve. Maravilloso. Pueden tomar asiento. Adelante, pastor. Gracias. Ok, hermanos, ¿cómo estamos? ¿Cómo están todos? Qué bien, me alegro. Bueno, esta tarde vamos a tener un mensaje acerca de la seguridad eterna del creyente. Hace unas semanas atrás escuchamos un mensaje bíblico sobre este tema de parte del hermano Luis. Él enseñó acerca de esto, que es la enseñanza bíblica de que la salvación no se pierde. Y nosotros, yo jamás quería tener mensajes en línea. Que no, porque después los flojos se van a quedar en casa. Que no, después van a tener pretexto. ¿Por qué no congregarse? Voy a escuchar de mi casa, en mi celular, en el trabajo, lo que sea. Y luego nos pasó la pandemia. Y no solo ellos, pero hermano Juan con su familia llegaron por en línea. Y así que estoy agradecido del Señor por esa oportunidad de enseñar. Jamás fue mi intención que se pudiera generar como conflictos o debates, pero cuando hermano Luis enseñó sobre esto, en las redes sociales algunas personas se molestaron de iglesias pentecostales y estuvieron ahí comentando, pero cuando respondí con Biblia nomás, versículos de la Biblia, me bloquearon. No sé si se molestaron mucho o qué, pero siempre todo muy cortés. Yo amo las preguntas. De hecho, la verdad no tiene miedo de las preguntas. Es bueno las preguntas. Porque en lo personal así llegué a conocer lo que es la doctrina bíblica. Soy muy preguntón. Entonces siempre, hermanos, cuando hay preguntas, por favor, 1000 preguntas, hagan todas las preguntas que quieran. Para eso estamos. Me mandan un WhatsApp, me piden una hora para juntarnos o me llaman, lo que sea y lo que sea necesario. De hecho, hoy me escribió hermana Daniela con una pregunta. Y yo feliz. Larga la pregunta. Yo sé que lo va a ver ahora. Pero no pude verlo hoy porque estaba terminando mis apuntes, pero lo voy a ver, sí o sí. Porque eso es muy sano, muy bueno. Y qué sano cuando nuestros hijos preguntan. Preguntan y preguntan y preguntan. Wow. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias a 1 de Pedro, capítulo 1. Para leer los versículos 3 al 5. Creo que podría haber hambre en cuanto a este tema, por eso quiero tocarlo de nuevo, aunque hermano Luis hizo un buen trabajo, no creo que hacía falta otro mensaje, pero estuve orando y es lo que el Señor puso en mi corazón enseñar esta tarde, desde 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5, vamos a leer, dicen así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo
postrero. Hermanos, cuando se conversa sobre temas de controversia en el mundo cristiano, lo que muchas veces se ve son frases o versículos aislados o sacados fuera de su contexto, donde no hay una interpretación contextual de este versículo o de esta frase. Y ¿saben qué? Está también el mismo peligro a favor de la postura correcta. Y nosotros no queremos llegar a ser cristianos de textos de prueba. No sé si me entienden, pero tenemos memorizados unos 100 textos, ignoramos el resto de la Biblia, y cada vez que hay un debate compartimos el versículo que más nos gusta. ¿Viste? Así que cállate, gané el debate. No, eso es feo, no queremos ser así. Y nunca queremos torcer un versículo para que diga lo que nosotros queremos que diga. Si algo tiene que ser torcido, que sea siempre mi mente. Señor, tuerce mi mente al texto y no el texto a mi mente. Amén. Entonces pensé que sería bueno para nosotros en estos momentos estudiar estos versículos en su contexto y entenderlos tal cual como están escritos. Podemos ver 3 puntos principales que vamos a desarrollar desde el texto. El primer punto es una esperanza viva. El segundo es una herencia reservada. Y el tercer punto es una preservación divina. En el primer versículo, el versículo 3, nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cuando yo leo la palabra renacer, me hace pensar en una memoria muy mala en Brea, California. Yo iba pasando siempre por una calle, creo que se llama Brea Boulevard, si no me equivoco, y había una iglesia liberal allí. Y cuando yo digo la palabra liberal, no digo que no eran conservadores como uno. Estoy hablando de una iglesia que no creía en la inspiración de la Biblia, que no creía en la divinidad de Cristo, que no creía en los milagros de los evangelios, ese tipo de iglesia liberal. Y ellos tenían como un letrero afuera donde podían colocar las letras que querían, y cada semana cambiaba el mensaje. Entonces yo cada semana leía el mensaje, ay, bandera arcoíris, no, esto, y después pasaba otro día y otro mensaje, no, oh, qué mal, y bien visible, bien céntrico, y decía, no, esto no. Y un día pasó y dice, os es necesario nacer de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, punto, punto, punto. Y yo quería... ¿Por qué? Porque cuando hay un nacimiento, este nacimiento es irreversible. Si es el nacimiento físico o es el nacimiento espiritual, es irreversible. Y aquí nos habla de la palabra renacer. Me hace también pensar en una iglesia donde pude ir a predicar algunas veces en la ciudad de Maipú. Se llama Iglesia Bautista Misionera Renacer. Renacer. Recuerdo también en la ciudad de Guatemala, andando por las calles, y apareció esa palabra renacer en un letrero de una iglesia. Y yo le toqué el hombro del conductor del bus y le dije, renacer, ¿qué significar? Y él me dijo, como nacer, pero de nuevo. Y yo no entendí nada. Y me dijo, Jesús, Nicodemo, Juan 3, nacer de nuevo. ¡Oh! Renacer, y lo entendí. Estaba aprendiendo el español en ese entonces. Y dice en el versículo 3 que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva.
por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Sabes qué? La resurrección de Jesús no es solamente algo para celebrar en marzo o abril, cuando llega la Pascua de la resurrección. No, la resurrección de Cristo no es algo solo para celebrar cada domingo, el primer día de la semana, que conmemoramos su resurrección y nos congregamos. No, la resurrección de Cristo es algo del cual fluye poder para la vida cristiana, y para nosotros debe ser algo diario. Y debe ser el mensaje en el punto de la lengua en cada momento que le decimos a la persona: tú puedes tener una esperanza viva porque Cristo resucitó de entre los muertos. La resurrección de Cristo es la base de nuestra salvación. Si no fuera por la resurrección de Jesús, no hay salvación. Y nosotros seríamos los hombres más miserables sobre la tierra. Todo lo que creemos, todo lo que Él dijo, todo lo escrito en este libro sería falso si Cristo no resucitó. Pero hermanos, las buenas nuevas son que Él sí resucitó. Y yo puedo escuchar esa historia todos los días hasta que me muera. Y yo creo que más allá en la gloria seguiré contando la misma historia, que Cristo resucitó. Nuestra esperanza no está en riquezas, no está en las posesiones, no está en la religión, no está en el estatus o la filosofía. La esperanza nuestra está en Jesús. Jesucristo murió y fue sepultado, pero resucitó. Él conquistó la muerte y Él es nuestra esperanza. Y nuestra esperanza vive para siempre, sin fin. Nosotros fuimos renacidos para una esperanza viva. La vida eterna y la herencia que nosotros tenemos en Cristo es algo vivo. ¿Se acuerdan cuando habla de Dios siendo no el Dios de los muertos, cierto, sino de Abraham y de Isaac? Él no es un Dios muerto, y nosotros sí creemos en la resurrección. Nosotros sabemos, como dijo Job, que en el postrer día le veremos con nuestros propios ojos y en nuestra carne. Nosotros también tenemos una promesa de una resurrección y de un cuerpo incorruptible en Cristo. Nosotros seremos cambiados en el cerrar y abrir los ojos. En un momento seremos cambiados. Este mortal se vestirá de inmortalidad, ¿cierto? Nosotros, nuestra carne, dice 1 Corintios 15, nuestra carne no puede heredar el reino de los cielos. Nosotros tenemos que ser cambiados, transformados. Todos seremos transformados. Y la herencia que tenemos en Cristo es que tendremos un día un cuerpo glorificado como el suyo. Esta es la herencia que nosotros tenemos, la herencia que estamos esperando, por la cual tenemos nosotros como un depósito, tenemos una prenda que es el Espíritu Santo, las arras de la promesa de la herencia que tenemos en Cristo. De esto habla nuestro pasaje, 1 de Pedro 1. Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Y hablando de esta herencia, podemos ver que es una herencia reservada. Es una herencia reservada. Con la familia fuimos a comer en un restaurante hace poco, y es un restaurante nuevo. Y pensamos que quizás no va a haber espacio. Pues somos una familia grande, en un restaurante nuevo, por fuera no se ve muy grande, así que llamamos, ¿y qué hicimos? Sacamos una reserva, ¿cierto? Sacamos una reserva. ¿Te ha pasado que llegas a un restaurante para comer? Bueno, en Coyhaique no pasa esto mucho, pero quizá en otros lugares llegas a un restaurante para comer y es el mejor restaurante y es el día con más gente, y llegas y te dicen: oh, hay una hora de espera, no hay espacio para ti. Oh, fome, con hambre, mejor voy a otro lugar, ¿cierto? Pero ¿por qué? Porque no tenía una reserva. El versículo 4 dice: bueno, nosotros fuimos renacidos para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible,
Y hablando de esa herencia, dice, reservada en los cielos para vosotros. Nuestro Señor Jesús dijo, yo voy y te voy a preparar un lugar y vendré otra vez por ustedes. Nosotros conocemos el camino, ¿cierto?, a ese lugar, y es Él. Él es el camino. Y es la única manera de tener salvación, es por medio de Cristo. Nadie viene al Padre, sino por Él. Habla de eso Juan capítulo 14. Y Jesús fue para preparar un lugar para nosotros. Vamos allá, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan 14, versículos 1 al 3. Hermano Ignacio, hay un problema con tu transmisión, no sé qué es, a lo mejor se apagó. El video se apagó, quizás lo toqué. Ya está, sí, está. El viejito lo solucionó. Pero muchas gracias, hijito. Juan 14, versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, quiero hacer un contraste entre algo, entendiendo que 1 de Pedro capítulo 1 habla de la herencia que tenemos en Cristo para la cual fuimos renacidos. Y entiéndelo en términos como familiares. Cuando uno es hijo de los papás, ¿cierto? Tiene una herencia de los padres. Nosotros renacimos por la grande misericordia del Señor. Renacimos para una herencia incorruptible. O sea, como hijo de Él, como coheredero con Cristo, nosotros tenemos una herencia. Y eso entendemos. Y acá en Juan 14 nos habla del cielo como un lugar preparado. Vamos a hacer un contraste entre el cielo preparado para los hijos del Señor y el infierno o el lago de fuego. Miren en Mateo capítulo 25, por favor. Mateo 25 y el versículo 41. Aquí en el último juicio, miren lo que dice en el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces el Señor nos está hablando acerca de estos dos grupos en el último juicio, donde todas las naciones han venido a Él, y Él ha apartado unos de otros, ovejas, ¿cierto? Y cabritos. Y dice a las ovejas a su mano derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y luego en el 41 dice a los cabritos en su mano izquierda, dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Cuando nosotros hablamos del infierno, cuando hablamos, a veces en el hebreo dice Seol, a veces en el griego dice Hades. Cuando hablamos del infierno o hablamos del lago de fuego, que es el lugar donde el infierno va a ser lanzado un día en la segunda muerte, Apocalipsis 20 enseña esto. Cuando hablamos de esto, el fuego eterno, hermanos, no fue preparado para nosotros. No es el lugar que Dios preparó para nosotros. Es el lugar que Dios preparó para Satanás y para los ángeles caídos que decidieron seguirle a él. Entonces, pensando en la palabra reservada, hablando de nuestra herencia en Cristo, y pensando en la palabra preparado, hablando del lugar del cielo preparado para nosotros, yo pensé en esto. La mesa no solo está reservada, sino también está puesta.
O sea, Él reservó el lugar para nosotros y está también preparado. Me hizo pensar en una de esas propagandas que salía en la televisión cuando éramos niños, de Motel 6, que decía, we'll leave the light on for you. Vamos a dejar la luz puesta para ustedes. O sea, la luz prendida. Y es un hotel, una cadena de hoteles. Y la idea es que ven nomás, llega, cuando nos ves, entra nomás, porque ya la luz está prendida para ustedes. Lo equivalente sería aquí en la Patagonia, que ya te vamos a tener fueguito listo. ¡Hola! ¿Cómo me mira? ¿Te gustó la predica? Sí. ¿Cómo enfocarse con esto, hermanos? ¿Le puedo tener, hermana? ¿Sí? Okay. Ojalá no se asuste. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Ok, entonces habla de que el cielo es un lugar preparado, ¿cierto? Nuestra herencia en Cristo es reservada para nosotros. Y quiero que volvamos a 1 de Pedro capítulo 1. ¿Te acuerdas, Ani, de los primeros días? No había prédicas sin bebé en brazos. Ella tocando piano con 1 o 2 bebés. Yo predicando, dirigiendo los cantos con un bebé, o a veces más que un bebé. Lindos días. 1 de Pedro capítulo 1, ya hemos vuelto a nuestro texto. Quiero volver a leer el versículo 4 que dice, para una herencia, y dice 3 palabras, incorruptible, incontaminada e inmarcesible. 2 de estas 3 palabras son fáciles de entender, ¿cierto? Son palabras comunes que cualquier persona entiende, pero la tercera palabra no tanto, ¿cierto? Inmarcesible. Es como decir inmarchitable, ¿ok? Entonces, incorruptible significa que no se puede corromper. Incontaminada es que no se puede contaminar. Inmarcesible, que no se puede marchitar. Entonces, qué hermosas palabras para describir nuestra herencia eterna y prometida, preparada y reservada para nosotros en Cristo. En el versículo 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y aquí nosotros llegamos al versículo 5, donde veremos una preservación divina. Dice esto, que sois, ¿cuál es la palabra? Guardados. Sois no es una palabra que usamos, pero es la conjugación del verbo ser con vosotros. Es como decir que ustedes son guardados. ¿Está bien, Nelson, o no? ¿Sí? Ok, bien. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, hermanos, lo que es importante aquí es ver quién hace el trabajo de preservar a una persona salva. Porque la gran confusión está en esto, cuando surge algún debate sobre si la salvación se pierde o no. Sin duda, cada vez que alguien argumenta en contra de la postura bíblica y dice la salvación se pierde, sí o sí te van a hablar de circunstancias, de cosas que sucedieron, anécdotas o emociones, cómo uno se siente, cómo uno actúa. Y la base de su argumento es que el ser humano no es capaz de mantenerse salvo. Y a esto yo digo, estoy 100% de acuerdo. Amén. No somos capaces de mantenernos salvos. Y por eso dicen que la gente pierde su salvación. Pero yo digo por lo mismo que es por eso que no perdemos la salvación. Porque la promesa bíblica no es que tú tienes que trabajar y esforzarte y trabajar para portarte muy, muy bien y todos los días hacer lo correcto y jamás equivocarte, porque Dios está arriba como un niño con un, ¿cómo se dice?
magnifying glass. Con una lupa queriendo solamente quemar a las pequeñas hormigas cuando se equivocan. Y no, Dios no está esperando para que te portes mal, para que de repente, ¡juapa! Te voy a aplastar, pecador. No, este no es nuestro Dios y no es el tipo de salvación del cual la Biblia habla. Al contrario, la Biblia habla de nuestra seguridad en Cristo. Cómo nosotros estamos en la mano de Cristo y nadie nos puede arrebatar de su mano. Cómo nosotros estamos en la mano de su Padre y nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Alguien dijo, pero yo sí me puedo arrebatar. Y yo diría, pero si tú eres alguien, entonces no, porque él dijo nadie. Y todos somos un alguien, lo cual significa que ni yo puedo sacarme de la mano de mi Padre. ¿Por qué? Porque es Él. Tal como la salvación es obra divina, la preservación eterna del creyente también es una obra divina. Nosotros somos guardados por el poder de Dios. Un primer punto que quiero mencionar sobre esto. Nosotros somos hijos. Hijos del Padre Celestial. Miembros de la familia de la fe, como se menciona en Gálatas 6, o miembros de la familia de Dios, como se menciona en Efesios capítulo 2. Somos miembros de la familia de Dios. Dios es el Padre y todos quienes han, que dice el versículo 3, renacido. Todos quienes hemos renacido pertenecemos a esta gran familia que está en todo el mundo y compuesta de gente de todas las naciones, de cada lengua, cada tribu. ¿Por qué? Porque Dios en su grande misericordia nos hizo renacer para esta esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces somos hijos. Habla en el versículo 4, la tercera palabra es la palabra herencia. Herencias son para ¿quiénes? Para hijos. En el versículo 3 habla de renacer, porque nacimos en la familia de Dios. Y nosotros, hermanos, no vamos a ser echados fuera de esta familia. De hecho, Jesús mismo lo dijo en Juan 6:37. Los que a mí vienen, no los echo fuera. Nosotros no vamos a ser echados fuera de la familia de Dios. No se puede desnacer. Los nacimientos son permanentes. Y es por eso, una de las razones por qué el Señor Jesús quiso que entendiéramos acerca de la salvación usando esta ilustración de un nacimiento. En realidad no es una ilustración, es verdaderamente un nacimiento. Cuando nacemos de nuevo, recibimos la salvación y la vida eterna. El segundo punto que quiero compartir sobre esto, la preservación divina, es que la salvación es por la misericordia y la gracia de Dios. ¿Qué significa misericordia? Cuando nosotros somos dignos de algo negativo, ¿cierto? Alguna consecuencia mala. Y Dios, en su misericordia, no nos da el castigo que merecemos. Nosotros como pecadores merecemos la muerte, merecemos el infierno, porque la paga del pecado es muerte. Pero Dios no quiere que nosotros muramos, ¿cierto? Y para usar textualmente, como dice nuestro versículo, su grande misericordia. Por su grande misericordia, dice el versículo 3, Él nos hizo renacer. Entonces la salvación es por la misericordia de Dios. No es por nuestros méritos, no es por nuestras obras. Dice esto claramente en Tito 3:5. Dice que nos salvó. Y dice no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por su misericordia, Él nos salvó y nos dio vida eterna. No solo esto, sino también por su gracia. Por su misericordia y su gracia. Vamos a buscar Efesios capítulo 2. Busquen por favor Efesios capítulo 2. Los versículos, vamos a leer los versículos 4 al 9. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en
misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Mire lo que dice aquí en el paréntesis, por gracia sois salvos. Ahí tenemos su misericordia en el 4 y en el 5 su gracia. Y juntamente con Él nos resucitó. Acuérdate lo que dice, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, en el momento de ser salvo y de renacer por el Espíritu Santo nos vivifica, nos da vida cuando estábamos muertos en pecados y en delitos, como dice en el versículo 1. Entonces, nos dio vida juntamente con Cristo, dice en el 6, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y quiero que vean algo. Acuérdense de cuál es la última palabra del versículo 5 en nuestro texto. Dice, para ser manifestada en el tiempo postrero, dice. En el tiempo postrero. Ahora fíjate lo que dice en el versículo 7. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, no por ningún mérito nuestro, para que nadie se gloríe. La preservación de nuestra salvación, tal como la salvación misma es por la misericordia y la gracia de Dios, una obra divina, de la misma manera la preservación eterna de nuestras almas es también divina. Nuestros méritos jamás podrían preservar lo que no fueron capaces de ganar. Esa es una oración importante. Nuestros méritos, lo que jamás podrían hacer es preservar lo que no fueron capaces de ganar. Vamos a ver Filipenses 1:6. Camila, cuando ve que se molesta ella, porque no veo su carita, ya, me señala nomás, pastor. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Quién comenzó la buena obra en nosotros? El Señor. Dice, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que sois guardados por el poder de Dios, dice nuestro texto. Miren en 2 de Timoteo capítulo 1. 2 de Timoteo capítulo 1. Y el versículo 12. Hermano Ignacio, ¿puede buscar Judas, por favor, el libro de Judas? Aquí en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Nosotros un día decidimos creer en el Señor Jesús y fuimos salvos. Y en Cristo nosotros somos seguros. ¿Por qué? No por quienes somos nosotros, es por quien fue el objeto de nuestra fe, el Señor, quien es poderoso para guardar nuestro depósito. Miren lo que dice Judas, versículo 1. Léelo bien fuerte, hermano, por favor. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Y qué en Jesucristo? Guardados. Somos guardados en Jesucristo. Hermano, lea por favor el versículo 24. Escuchen bien, hermanos. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Necesitamos ver eso, que el poder
detrás de la preservación nuestra no es nuestro poder. Dice, aquel que es poderoso para guardaros. Nosotros somos guardados, dice, por su poder. Dice, guardados en Jesucristo, Judas, versículo 1. Yo doy gracias al Señor que yo no tengo que guardarme, que yo no tengo que mantenerme salvo. Porque, hermanos, yo no soy capaz. Yo sé que no soy capaz y que jamás podría ser capaz. Simplemente no lo soy. En mi mejor día, soy un pecador salvado por la gracia de Dios. Y en mi mejor día, sigo siendo un inmerecido, ¿está bien dicho? Soy un inmerecedor de la gracia, la misericordia y la salvación de Dios. Pero por su gran amor me salvó. Otro punto que quisiera compartir sobre la preservación divina de nosotros. La vida que nosotros tenemos en Cristo es eterna. Es una vida que nunca se acaba. En el momento de oír su palabra y creer en Jesús, creer en lo que el Padre dice de Cristo, creer en el Evangelio, en este momento la Biblia dice, tiene vida eterna. Dice, no vendrá a condenación. Dice que ha pasado de muerte a vida. Como decía Efesios 2:1, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, espiritualmente muertos, pero cuando nosotros renacimos, nacemos por el Espíritu, y dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En el momento de nacer de nuevo, recibimos vida eterna. Él nos vivifica, da vida a nosotros que estamos muertos. Y esa vida es vida eterna. Fuimos renacidos para una esperanza viva. Jesús es la resurrección y la vida. Juan 11:25. Nos dice en 1 de Juan 5:12 que si tenemos al Hijo, tenemos la vida. ¿Y por qué? Porque el Hijo es la vida. Jesús es nuestra vida. En Colosenses habla y dice, cuando vuestra vida, hablando de Cristo, de Jesús, sea manifestada, Él es nuestra vida. Y esa vida es eterna. Otro punto que quisiera compartir viene de Efesios capítulo 1, donde dice que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de promesa. Y enseña que Él es las arras de nuestra ¿qué? Herencia. Eso es lo que dice. ¿Qué herencia? La herencia incorruptible, la herencia incontaminada, la herencia que no se marchita, inmarcesible, esa herencia. Yo fui renacido en Cristo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia. Y el Espíritu Santo dice que nosotros oímos el Evangelio, creemos en el Evangelio y luego somos sellados con el Espíritu Santo de promesa. ¡Wow! ¡Qué bueno es nuestro Dios! También habla en Efesios capítulo 4 acerca de que este sello dura hasta el día de la redención. Está hablando de un día futuro en que nuestros cuerpos serán redimidos. Romanos capítulo 8 habla de eso. Y por si acaso, no es un mensaje sobre calvinismo, pero no soy calvinista y la doctrina de nuestra iglesia no es calvinista, pero la Biblia dice que somos predestinados a la redención. Y esa es la redención. Y fue el momento de predestinación, es en el momento de ser salvo. Y cuando tú naces de nuevo, eres predestinado para un día ser glorificado en Cristo. La predestinación en la Biblia nunca nos enseña que Dios nos predestinó para quienes van a ser salvos o quienes van a ser perdidos. Aunque yo sé que es muy popular por los predicadores en las redes sociales, también lo he visto, está muy de moda el calvinismo. No, yo
solo creo Biblia. No quiero que alguien me diga que creer acerca de estos temas, solo lo que la Biblia enseña. Y ojo con esto, porque cuando alguien te escucha enseñar esta doctrina bíblica, te van a decir, tú eres calvinista. Te van a querer tildar de algo, para decir, ponerte un título. No, dile, soy un discípulo de Cristo y creo en la Biblia. Amén. ¿Y cuál es tu iglesia? Pues yo soy un cristiano, un seguidor de Jesús. Me congrego en una iglesia bautista, pero no soy ni de esto, ni de estos otros, ni de... No, Biblia nomás. Entonces nosotros somos sellados con el Espíritu Santo de promesa. Tenemos un destino futuro que viene, que es en el momento, en un abrir y cerrar los ojos, cuando los hijos de Dios serán manifestados en gloria, tal como Cristo se manifestó en gloria después de su resurrección. Nosotros tendremos un cuerpo glorificado, semejante a la gloria suya. Y es un día futuro, y nosotros somos sellados hasta ese día. O sea, la promesa está, el timbre está, el sello. Y yo antes pensaba que era un sello puesto por el Espíritu Santo, sellados por el Espíritu Santo, pero no dice sellados por el Espíritu Santo, dice sellados con el Espíritu Santo. O sea, el mismo sello es Él. Quizás se podría romper un sello de cera, ¿cierto? Pero no es un sello de cera, es el Espíritu Santo. Y nosotros somos guardados por su poder, no por nuestro poder. Que sois guardados por el poder de Dios. Qué hermosa doctrina, ¿no? Nadie nos puede arrebatar de la mano de Cristo o de su Padre. Hablando de Romanos 8, que es uno de los pocos pasajes en la Biblia que habla de la predestinación, podríamos ir a Romanos 8 para ver lo que nos enseña. Si quieren saber de qué versículos estaba hablando cuando yo dije una redención o adopción futura, estaba hablando de Romanos 8, versículos 17 en adelante, donde dice, y si hijos también herederos, hablando de nuestra herencia en Cristo, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros, como salvos que fuimos sellados con el Espíritu Santo, estamos esperando o aguardando, eso significa anticipando, estamos aguardando la manifestación de los hijos de Dios. ¿De qué se trata esto? Dice en el versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. No solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias o el sello del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces la adopción es como de dos fases. No hablen de fase, me hace pensar en la pandemia, fase 1, fase 2, fase... Pero podemos entender la adopción de esta manera. Cuando uno nace de nuevo, en ese mismo momento es adoptado y es un hijo de Dios. Pero también el versículo dice que estamos anticipando o esperando, aguardando una futura adopción. ¿Y cuál es? Dice en el versículo, 23, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y ese es el momento que recibimos nuestra herencia en Cristo como coherederos con Cristo. Cuando nuestros cuerpos son perfectamente santificados ante Dios. Y Él nos libera no del poder del pecado, porque ya fuimos liberados del poder del pecado, sino que nos libera de la presencia del pecado. Y en nuestros cuerpos glorificados jamás de nuevo lucharemos con el pecado. ¿Qué tiene que ver todo esto?
con la seguridad eterna del creyente, pues que no tiene que ver con el tema. Somos sellados con el Espíritu hasta ese día, el día que estamos aguardando o esperando. Miren en el versículo 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo resucitó de entre los muertos, haciéndole, hablando de importancia, el primogénito de muchos hermanos, porque cuando nosotros nacemos de nuevo, nos hacemos hijos de Dios, hermanos de Cristo, coherederos con Cristo. Y dice que fuimos predestinados ¿a qué? A ser conformados a la imagen de Cristo. Eso no sucede en el momento de la salvación. La predestinación no es para salvación. La predestinación está hablando de la adopción futura, la redención de nuestros cuerpos. A esto nosotros fuimos predestinados a ser conformados a la imagen de Cristo. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Y aquí llegamos, hermanos, a un texto, quizás uno de los más fuertes en la Biblia, sobre la seguridad eterna del creyente, hablando de cómo el poder de Dios nos guarda. Dice el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Siempre recuerda la resurrección y su importancia y vínculo con nuestra seguridad en Cristo. Dice él que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? O sea, en otras palabras, estoy seguro en el amor de Dios, porque Dios me amó y por su misericordia y su gracia me salvó. De eso hablaba Efesios capítulo 2. Hablaba de era rico en misericordia, el gran amor con que nos amó, y dice, por gracia sois salvos. Entonces, en el amor de Dios, soy salvo. ¿Quién me puede separar de ese amor? ¿Qué me podría hacer ya no más salvo? Esa es la pregunta. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Dice en el versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hablando del amor de Dios, el amor de Cristo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, o sea, al morir no podré ser separado de Cristo. Ni la vida, tampoco en esta vida podré perder mi salvación. Ni ángeles, aunque se manifestara un ser celestial, no me puede quitar mi salvación. Ni principados, ni potestades, ni lo presente. Lo que está sucediendo ahora no me puede quitar la salvación. Ni lo porvenir, ni leyenda acerca de la bestia y la marca de la bestia y no me voy a hacer esto y ese otro porque voy a perder la salvación. No, ni lo porvenir me puede separar del amor de Dios. No, pero la religión mundial en todo el mundo, lo que va a suceder, la gran tribulación y todo esto, ahí sí voy a no, ni lo porvenir, dice, no tengas miedo de nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. ¿Tú eres una cosa creada? Entonces tampoco tú. Dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú también. Hermanos, somos guardados por el poder de Dios. Tenemos una esperanza viva, una herencia reservada y una preservación divina. Amén. Amén.